Mi nombre es Leslie Sofía Canales Cornejo. Llevo la clase con el doctor Kevin Arita y ahora les estaré hablando sobre el sistema urogenital. Bueno, ¿qué es el sistema urogenital? El sistema urogenital puede dividirse en dos componentes del todo distintos, el sistema urinario o el sistema genital. Ambos se desarrollan a partir de una cresta mesodérmica común, que sería el mesodermo intermedio ubicada a lo largo de la pared posterior, que es de la cavidad abdominal. Y al inicio de su desarrollo, los conductos excretores de los dos sistemas desembocan en una misma cavidad, que esta sería la cavidad de la cloaca. Dice el sistema urinario, pero el sistema renal. Durante la vida intrauterina del humano se forman tres sistemas renales que muestran sobreposición discreta. Tenemos como primero conefros, pronefros, mesonefros y metanefros. Bueno, pronefros dice que es rudimentario y pues este carece de función. El mesonefro funciona poco tiempo, pero después este desaparece. Y el metanefro, este va a dar origen al riñón definitivo. Bueno, hablemos sobre el primer sistema renal, que en este caso es el pronefros. Bueno, en la cuarta semana, el pronefro está representado por 7 a 10 grupos de células sólidas. Durante el desarrollo embrionario se forman unidades excretoras vegetables llamadas nefrotomas, que desaparecen por completo al final de la cuarta semana. Este sistema pronéfrico es transitorio y se encuentra en una posición craneal antes de regresar. Cuando hablamos de una posición craneal, es que se refiere a una ubicación más cercana a la cabeza o al cráneo del organismo de desarrollo. Bueno, hablemos del sistema renal, pero este ya sería el segundo, que es el mesonefro. Dice, el mesonefro y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio. Ya en la cuarta semana de desarrollo embrionario se observa la regresión del sistema pronéfrico y la aparición de los primeros túbulos excretores del mesonefro. Estos túbulos se elongan rápidamente formando una estructura en forma de S y desarrollan un ovillo capilar que dará origen al glomérulo, que ese glomérulo lo podemos observar acá, que son estos puntitos como rojos y forma, lo que se forma en ese es lo que está como azul. Ok. Tenemos también, dice, que da origen al glomérulo. Bueno, en su extremo medial, alrededor del glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Rockman. Esta cápsula es como lo gris que está abajo de los puntitos rojos. Esto viene siendo la cápsula. Dice, constituyendo así un corpúsculo renal. En la región lateral de los túbulos se conecta el conducto colector longitudinal, conocido como conducto mesonéfrico de Wolff. Ok, sigamos. Ahora hablemos del tercer sistema renal, el metanéfro. Este ya viene siendo el riñón definitivo. Dice que es el tercer órgano definitivo. Aparece en la quinta semana. Se desarrolla a partir del mesodermo metanéfrico
es el mesodermo metanéfrico. Es el que está acá en color negro. Es el sistema metanéfrico. Es el que está desarrollando. No se sabe que este pues, es el que va a dar al riñón definitivo. Este como que será el más importante. Hablemos del sistema recolector, que es desarrollado de los conductos colectores del riñón definitivo. Comienza pues con la formación de una yema ureteral, que esta yema es la que encontré acá, que es como un color amarillo, que era la que pues va a estar dando el mesodermo metanéfrico en el sistema nervioso. Si volvemos a ver la imagen anterior, dice, está dando la formación de una yema uretral a partir del conducto mesonéfrico cerca de su entrada en la cloaca. La cloaca, pues, es esto como en color más encendido, que está por debajo de la yema ureteral. Dice, la yema penetra el tejido metanéfrico, lo penetra en sí. Dice que la yema se va a dilatar para formar la pelvis renal primitiva, que la pelvis renal es esto. Si se dan cuenta, ha cambiado de un uréter ha cambiado como a una pelvis. No, la pelvis ha cambiado, perdón, a una pelvis renal. Después de su hidratación. Bueno, dice, y se divide en porción craneal y caudal. Y también tiene una formación de cálices mayor. Y cálices son estos cositos como que le están saliendo a la pelvis renal después de estar como dilatado. ¿Ok? Dice, cada cáliz forma dos yemas nuevas al tiempo que penetra el tejido metanéfrico. Se forman más túbulos, hasta la final del quinto mes. Bueno, dice que esto va a formar túbulos colectores en desarrollo, si se dan cuenta. Bueno, esto de acá eran los cáliz mayores, y se dan cuenta, pues solo habían dos. Mientras tanto, en esta imagen que podemos ver acá, el cáliz ya no son dos, sino que ahora por cáliz van a ser cuatro porque le han salido como eh, yemas nuevas. Dice, los túbulos del segundo orden crecen y absorben aquellos de la tercera y cuarta generación para dar origen a los cálices menores de la pelvis renal. Estos son absorbidos hasta llegar a dos, y esto lo que van a formar es el cáliz menor. Dice como puntos importantes: los túbulos colectores del riñón crecen y se unen para formar la pirámide renal. La yema uretral origina el ureter, la pelvis renal y los cálices mayores y menores. Bueno, tenemos acá el cáliz menor, tenemos para acá arriba cáliz mayores, tenemos también dice la pelvis, y la ponemos acá pelvis y el ureter. Estos son. Dice que también produce entre 1 y 1 millón de túbulos conectores. Y los túbulos conectores serían estos. Y pues aquí va a producir unos entre 3 millones. Bueno, sigamos con... también quería como, hablar algo en la página 6, después que dice que esto después como en el segundo mes de desarrollo, los mesonefros
se transforman en órganos grandes. Ay, sí, los mesonephros se desarrollan en órganos grandes a cada lado de la línea media, llamado crestas urogenitales. Esas crestas están como cerca de la cono de desarrollo, y mientras que los túbulos continúan pues desarrollándose, eh, estos, como por decir, con, estos se degeneran o desaparecen hacia el final del segundo mes. Dice que en los varones algunos túbulos y conductos persisten y ayudan a formar lo que es el sistema genital, pero en cambio en las mujeres este desaparece por completo. Es un proceso importante en la dirección sexual durante pues, el desarrollo embrionario. Sí, sí, como con el sistema excretor. Eh, también mencionar acá algo extra, es que pues la llama uretral es como el punto de partida de construcción del sistema de drenaje pues, del riñón. Los conductos que recogen la orina. Mm, después de, ah, cuando decíamos sobre, eh, si de de los túbulos del segundo orden crecen y absorben aquellos de la tercera y cuarta generación para dar origen a los cálices menores de la pelvis renal, pues después de un cierto tiempo, los túbulos colectores que van a formar como el riñón crecen bastante y se juntan con una estructura llamada pues cáliz menor, que pues es parte de la pelvis, la sabemos, la renal. Este proceso es importante porque contribuye a la formación de las pirámides renales, y estos son características de la anatomía interna del riñón. Dice que la yema rectal, por otro lado, eh, es responsable por de dar origen a lo que es el uréter, que estoy diciendo como el conducto que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga. Pues la pelvis renal es una estructura que forma un embudo y recoge la orina, pues produce los riñones. Cuando hablamos de los cálices mayores y menores, pues que esos son como estructuras que forman la copa dentro del riñón que recoge la orina. Es una gran cantidad de túbulos, pues ya sabemos, túbulos colectores, que son los conductos pues encargados de transportar la orina desde los cálices pues hasta la pelvis renal. Bueno, sigamos. Ah, ok. El extremo distal de cada túbulo colector recién formado queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. O sea, el capuchón es azulito y lo que cubre pues es como a los túbulos del colector. Ahora pasemos a los. Las vesículas renales que a su vez derivan de los túbulos pequeños forman, ve, sí, las vesículas renales que a su vez derivan del túbulo pequeño con forma de letra S. Bajo la influencia inductora pues, del túbulo, las células del capuchón tisular dan origen a lo que son las vesículas pues, pequeñas. Sí, eh, el extremo distal de cada túbulo colector recién formado
queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico, como ya he dicho. Es el capuchón de tejido metanéfrico. Eh, la vesícula renal con su deterioro del túbulo pequeño con forma de letra S se diferenciarán en glómerulos. Estos lóbulos juntos con su glomérulos dan origen a nefronas o a unidades excretoras. Bueno, hablemos del sistema excretor. Eh, en el extremo distal dan origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores, con lo que se establece la vía de paso desde la cápsula de Bowman, que es la cápsula de Bowman, la podemos encontrar aquí, que tiene como una forma de herradura. Tiene una conexión abierta con los túbulos colectores, que son estos, son los túbulos colectores, con lo que establecen pues la vía de paso desde la cápsula de Bowman. Dice, la elongación continua del túbulo colector que se determina la formación del túbulo de la córnea, que la, el túbulo corteneado proximal, el asa de Henle y los túbulos corteneado distal. Y los túbulos corteneado distal son estos, la asa de Henle y los túbulos corteneados proximales son estos de acá. Dice, eh, la producción de orina inicia a la semana 12. Ok, dice, de ahí que el riñón se desaparece a partir de los fuertes. Ese es el mesodermo metanéfico, que este provee las unidades excretoras y las yemas ureteral que dan origen al sistema colector. Bueno, posición del riñón. El riñón inicialmente se encuentra en la pelvis, pero luego este se puede como desplazar hacia arriba en la cama debido a cambios en la forma del cuerpo y el crecimiento de ciertas regiones. Su suministro sanguíneo cambia de ramas de la aorta más bajas o arterias de niveles más altos durante este ascenso. Dice que algunas arterias inferiores pueden desaparecer, pero pues otras permanecen. Hablemos de la función renal. El riñón definitivo comienza a fusionarse alrededor de las 12 semanas. Sí, 12 semanas de desarrollo. La, la orina se libera en la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. El feto traga este líquido y lo que hace es que los riñones lo reciclan. Durante la vida fetal, los riñones no eliminan desechos, ya que la placenta pues es la encargada de hacer esta función. Bueno, hablemos como punto importante de la vejiga y la uretra. Dice que durante la cuarta a la séptima semana del desarrollo, la cloaca, pues esta se divide en un seno urogenital, que es pues la región anterior, y el conducto anal, que es la región posterior. Cuando nosotros dijimos se divide en un seno urogenital en la región anterior, es porque como que está más arriba. Y como dijimos, el conducto anal en la región posterior es que está más abajo. Dice, el tabique urorectal es una capa del mesodermo ubicada entre el conducto anal primitivo y el seno.
urogenital. La punta del tabique dará origen al cuerpo del perineo. Es un sitio de inserción de varios músculos perineales. Dice que se distinguen estos en tres porciones del seno urogenital, que la primera sería la porción superior y es como la más grande, que está bien correspondiendo a lo que sería la vagina. Está comunicada con el alantoides. La porción siguiente viene siendo el conducto o más bien el estrecho de la porción pélvica del seno urogenital, que en el varón da origen a lo que es el segmento prostático y membranoso de la uretra. Pues y ya la última parte es el segmento fálico, es lo del seno urogenital. Y acá podemos ver como las imágenes de lo que les estaba diciendo, que ya en la cuarta semana, vamos a ver, el seno urogenital primitivo está acá, acá lo encontramos. Primitivo, tenemos el carpo perineo, tenemos el alantoide por acá arriba, la membrana cloacal, el intestino posterior, los conductos anorrectal, que es el que les estaba hablando. Sigamos. Hablemos del sistema egipciano. Aparece como un par de rebordes longitudinales, denominados crestas genitales o gonadales. Las células germinales aparecen en estas crestas ya en la sexta semana. Las células germinales primordiales surgen del epiblasto, migran por lo que es la línea primitiva ya en la tercera semana y se encuentran en lo que es el endodermo y de la pared del saco vitelino. Dice que este proceso, pues lo que hace es lo que va a marcar es el inicio del desarrollo de los órganos reproductores internos. Hablemos de la transformación de los conductos paramesonéfricos en las estructuras reproductivas pues ya femeninas. Bueno, digamos que durante el crecimiento ya sea del bebé, en el vientre pues ya de la madre, los conductos parasonéfricos se cambian y se convierten en las partes internas del cuerpo de una niña que sean importantes pues para tener bebés ya más adelante. Hablemos de formación de las trompas de falopio, ya sea en el útero y parte de la vagina. Bueno, estos conductos en algunas partes se convierten en tubos llamados pues trompas de falopio. Pues a lo que hace es a viajar desde lo que es el ovario hasta el útero. Otras partes se convierten en el útero, donde pues crecerá un bebé si una mujer queda embarazada. Y en la parte superior de la vagina, que es la abertura externa del útero. Ahora hablemos de eh, ok, en la cuarta semana migran por el mesenterio dorsal del intestino posterior, alcanzan las gónadas primitivas al inicio de la quinta semana para invadir lo que son las crestas genitales. Sí, para invadir lo que son las crestas genitales en la sexta semana. Así que durante todo este recorrido,
El epitelio de las crestas genitales proliferan y penetran al mesénquima. Allí genera varios cordones sexuales primitivos, que los cordones sexuales primitivos son estos. Acá, bueno, aquí mismo dice cordones sexuales primitivos, sería eso de acá. Dice que genera estos cordones primitivos, pues quienes están conectados al epitelio superficial. En esos momentos es imposible distinguir en lo que es una gónada masculina de una femenina. Así entonces, lo que la gónada se conoce como una diferenciada. Ah, sigamos hablando, acá tenía como otros puntos importantes. Eh, Hablemos también de la reorganización y la función de los conductos en el descenso pues, de que es el ovario. Bueno, a medida que los ovarios, perdón, bajan de su lugar al final de la pelvis, los conductos de para mesonéfricos pues se reorganizan y se unen para formar nuevas estructuras que estas serán importantes para el cuerpo de la mujer. Hablamos de la formación del liando y el ancho del útero. Esta función de los conductos forman un fuerte ligamento, para así decirlo, que sostienen al útero en su lugar dentro del cuerpo de la mujer y se divide en el área de la pelvis en diferentes partes. Ahora vamos a hablar sobre gónodas que está ya en el testículo. Ay, ok, sigamos. Dice, sin embargo, los cordones que están hacia el hilo se desintegran, formando una red de tiras celulares denominadas red de Testis. Estas redes de Testis son estos cordones. Esta red de Testis, siendo como sus cositos negros, y son una red de Testis. Dice, el gen SRY en el cromosoma Y hacen que los cordones sexuales primitivos sigan proliferando y penetren la profundidad de la médula para constituir los cordones testiculares o medulares. Bueno, que dice lo que hace es una proliferación, lo que hace pues, es seguir penetrando. Sigamos. Dice, la capa densa del tejido conectivo fibroso, denominado la túnica albuginea separada los cordones testiculares del epitelio superficial. Bueno, la túnica albugínea la encontramos acá sería esto. Esta pues lo que hace es que separa los cordones, si los cordones testiculares y del epitelio pues superficial nada más. Vale. Eh, en el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren una configuración de herradura. ¿Cuáles son los cordones testiculares? Sí, sí, este fue el último rojo con negro, con los que tienen forma como de herradura. Dice, con continuidad de la red de testis, quienes penetran los diferentes y quienes provienen de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico. Bueno, por último, estos conductos eferentes se unen al conducto mesonéfrico de Wolff, que se convierte en el conducto eferente. Y este conducto eferente lo podemos ver, conducto deferente, que es el conducto eferente.
Dice que los cordones testiculares tienen células germinales, pues ya sabe, primitivas y células de Sertoli. Después, estas son derivadas del epitelio en la superficial de la glándula. Bueno, dice, por otro lado, las células de Leydig, que estas son derivadas del mesénquima, se ubican entre los cordones testiculares. Ya en la octava semana, las células de Leydig comienzan a producir testosterona. El testículo puede influir sobre la diferenciación sexual. Estos cordones testiculares pues, se mantienen sólidos hasta la pubertad, en que allí el lumen y de esta forma pasan a denominarse túbulos seminíferos. Seguimos con gónadas, pero ya esto es en ovárico. Dice, debido a que a su cromosoma XX, los cordones sexuales primitivos se disocian para formar cúmulos celulares irregulares. Estos ocupan la porción medular. Más tarde, estos desaparecen y son constituidos por estroma vascular que constituyen la médula ovárica. Bueno, el epitelio de la superficie de la gónada femenina, a diferencia del de la masculina, esta sigue proliferando, de modo que ya en la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones, que son los cordones corticales, que estos son estos rojitos acá que van rodeando lo que es lo que es lo que es el epitelio de la superficie, lo rodean los cordones corticales. Dice que estos cordones corticales que penetran el mesénquima. Sigamos. Dice, ya 3 meses después, los cordones se dividen en cúmulos, que eso ya lo podemos ver que pasó de estar como bueno, si lo vamos a poner así como unas pelotitas estaban juntas, pero ya en esta segunda imagen ya las podemos apreciar que esas pelotitas ya se diferencian, o sea, ya no están unidas. Estos dicen que los cordones pues se van a dividir, los cuales estos van a seguir proliferando y comienzan a rodear a cada ovogonia. Van a rodear cada ovogonia con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares, que estas las podemos ver acá. Es como eso grisecito que está rodeando la pelotita roja. Esas son las células foliculares. Dice, en conjunto, las ovogonias y las células foliculares constituyen un folículo primordial. Dice, conductos genitales, ya estas son en etapas diferenciadas. Dice, el embrión masculino y el femenino tienen dos pares de conductos genitales, lo que es los conductos mesonéfricos de Wolff y los conductos paramesonéfricos de Müller. Dice, derivan de una invaginación longitudinal del epitelio en la superficie anterolateral de la cresta urogenital. El extremo caudal fusionado de ambos conductos paramesonéfricos dan origen al tubérculo paramesonéfrico. Sigamos. Ok. Conductos genitales, pero en masculino. Estimuladores de estos conductos son la testosterona y túbulos, los excretores del sistema renal mesonéfrico. Dice, desde la cola hasta la vesícula seminal, que esta es la vesícula seminal, la podemos apreciar acá arriba, como ese pequeño ganchito en la vesícula seminal.
El conducto mesonéfrico se hace una capa muscular gruesa, denominándose conducto eferente, que ese lo pueden ver acá. Estos son los conductos eferentes. Dice, pasando la vesícula seminal, que es esta de acá, la que estamos arriba, que dije que era en forma como de ganchito, esa es la vesícula seminal, el conducto, sí, al conducto se denomina conducto eyaculador, eso, dice. Las células de Sertoli sintetizan la hormona antimuyerina para generar el conducto paramesonéfrico. Ah, también, los túbulos excretores pasan a denominarse túbulos epigenitales, que esos túbulos, dice, y tienen comunicación con el rete testis, pasando a denominarse como conductillos eferentes. Son estos de acá, esos son los conductillos eferentes. Dice, estos conductillos eferentes se elongan y generan circunvalaciones. Esas circunvalaciones son el epididismo. ¿Qué es lo que está acá? Estas son las circunvalaciones que habla. Y pues son denominadas epididismo. Seamos. Conductos genitales, pero ya en femenino. Dice, estimuladores, la testosterona y ausencia de testosterona y hormona antimulleraña. Dice, las porciones caudales fusionadas forman el conducto uterino. Que este conducto uterino es este de acá abajo, que tiene forma como de vueltecita. Ese es el conducto uterino. Dice, además también forma el cuerpo del cervix, no, perdón, el cuerpo del útero, el cervix y el segmento superior de la vagina, que el cuerpo del útero lo vemos acá abajo, lo que dice que es el segmento superior de la vagina es como acá arriba, eso sí. Bueno, estos son como puntos importantes sobre los conductos genitales femeninos. Dice, durante el desarrollo embrionario, los conductos paramesonéfricos se transforman en las estructuras reproductivas femeninas. Dice que sí, dice, parte de estos conductos se convierten en las trompas de falopio, mientras que otras partes forman el útero y el segmento superior de la vagina. Que el segmento superior de la vagina, ya dijimos que era acá arriba. Estas son las trompas de falopio. Dice, con el descenso del ovario, estos conductos se reorganizan y pues van a fusionar. Dice, esta función forma el ligamento ancho del útero que divide la cavidad pélvica en comportamientos y sostiene los órganos reproductivos ya en su lugar. Dice, el útero está envuelto por una capa de tejido que forma su musculatura y su revestimiento externo. Dice, en mujeres, los conductos masculinos degeneran en ausencia pues de la testosterona. Ahora, regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales. Estos son como los más importantes. Dice, durante el desarrollo de los órganos genitales, el gen SRY es crucial ya que codifica un factor de transcripción
y es el gen maestro para desarrollo de los testículos. Dice, junto con el gen COX9, que también regula la transcripción, induce a la diferenciación testicular. Ahora, estos genes inducen la secreción del FGF9, que es un factor geometáctico que guía el crecimiento de los conductos genitales masculinos. Bueno, hablemos de los estrógenos. Estos dice que también desempeñan un papel en la diferenciación sexual, estimulando la formación de los órganos genitales femeninos, incluyendo los conductos paramesonéfricos y los genitales externos. Ahora, puntos importantes ya de la vagina. Dice, durante el desarrollo, los conductos paramesonéfricos se conectan con el seno urogenital, dando origen a las invaginaciones sólidas llamadas bulbos senovaginales. Dice, estos bulbos se convierten en la placa vaginal que se extiende hacia el útero, formando el fornix vaginal. La vagina tiene un origen dual. Su parte superior proviene del conducto uterino y la inferior del seno urogenital. Bueno, el himen dice que separa la cavidad vaginal del seno urogenital y normalmente se desarrolla una pequeña abertura durante la vida prenatal. En las mujeres pueden quedar remanentes de los túbulos excretores, formando estructuras como eupóforos y los paroforos en el mesovario. Dice, los conductos mesonéfricos desaparecen, aunque en ocasiones pueden quedar pequeñas porciones que pueden formar el quiste de Gardner en etapas posteriores pues, ya de la vida. Oh. Sigamos con genitales externos ya en etapa de diferenciación. Dice, hablemos en la tercera semana. Dice, el mesénquima migra en torno a la membrana cloacal para constituir un par de pliegues cloacales. Esos par de pliegues cloacales son estos como gruesecitos que están a cada lado. Eso es el pliegue cloacal. Dice, en la porción craneal, la membrana cloacal, el pliegue se une para constituir el tubérculo genital, o sea, estos dos que están como al lado, gruesecitos, se van a unir y lo que van a formar es el tubérculo genital. Es como la pelota que está arriba. En la región caudal se subdivide en pliegues uretrales y en la región anterior en pliegues anales, la posterior. Bueno, dice que cuando se subdivide tenemos los pliegues uretrales. Son esos de acá, esos de este lado que está señalando son los pliegues uretrales y tenemos más abajo región en la región posterior tenemos el pliegue anal. Que es acá abajo. Sigamos. Otro par de elevaciones son las protuberancias genitales. Se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales, los cuales constituyen unas protuberancias escrotales en el varón y los labios mayores los labios mayores en el femenino. Que esas protuberancias escrotales son como esas grisecitas como de cada lado. Estas son las que constituyen pues los labios mayores. Dice, al final de la sexta semana
hay imposibilidad de distinguir el sexo que pertenecen, pues. O sea, no se sabe todavía con exactitud si va a ser como niño o si va a ser niña. No hay como una diferenciación todavía. Hablemos de genitales externos, pero en masculino. Dice, el feto masculino está determinado por los andrógenos. Bueno, la elongación rápida del tubérculo genital, que se denomina ahora falo, que este de acá arriba ya no es, como lo mencionábamos, como tubérculo genital, sino que ahora pasó a ser falo, lo que provoca que tire los pliegues uretrales hacia adelante, que los pliegues uretrales son estos de acá, dice que los tira hacia adelante de tal manera que se convierten en las paredes laterales del surco uretral. Dice, este se extiende a lo largo de la cara ventral del falo elongado, llegando hasta el grande. La cubierta epitelial del surco que se origina en el endodermo constituye a la placa uretral. Dice, al final, pues, del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran. Estos se van a ir cerrando, se van como ir uniendo ya y forman la ureta peniana. Dice, la uretra en este extremo se forma durante ya el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas provenientes de la punta del glande se invaginan y constituyen un cordón epitelial corto. Ah, donde dice que formaba la ureta peniana es acá abajo, ya como cuando está cerrado todo. Esto sería como la uretra peniana. Sí, bueno. Dice, en el cuarto mes, el ectodermo proveniente de la punta del glande se imagina y eso pues van a constituir el cordón epitelial corto. Este cordón desarrolla más adelante lo que es un lumen, con lo que se forma el meato uretral externo. Que es acá estamos el meato uretral, que sería como la puntita del pene, por así decirlo. Y ese sería como el cordón epitelial, este corto. Es como un pedacito negro ahí. Dije, las protuberancias genitales forman las protuberancias escrotales, que son estas acá abajo. La línea de función de las protuberancias escrotales, tabique escrotal. Ya podemos ver que está como cerradito todo. Dice, se desplaza en dirección caudal y entonces la caudal y entonces cada una constituye la mitad del escroto. Estas separadas entre sí por el tabique escrotal. Digamos. Ahora, genitales externos femeninos, perdón, determinados por el estrógeno. Dice, las uretrales no se fusionan como el varón, sino que se transforman en los labios menores. Acá podemos ver que no se cerró como en los genitales masculinos, sino que pues estos quedaron así como abiertos, conformando los labios menores. Dice, las protuberancias genitales crecen y dan lugares a los labios mayores.
Los labios mayores son los que van como a rodear lo que son los labios menores, es todo lo gruesecito, color como cafecito. Esos son los labios mayores. Dice, el surco urogenital se mantiene abierto, lo que este va a constituir el vestíbulo. El tubérculo genital solo sufre elongación discreta y lo que este va a constituir el clítoris. Bueno, dice, el tal externo femenino, dice, se desarrolla en el retroperitoneo de la región abdominal y debe desplazarse en dirección caudal y pasar por la pared abdominal para llegar al escroto. Ok. Dice, uy, al final del segundo mes, el mesenterio urogenital se fija al testículo y el mesonefro a la pared abdominal posterior. Debido a la degeneración del mesonefro, la fijación funge como mesenterio para la gónada, de modo que en dirección caudal adquiere características ligamentosas y conoce como ligamento genital caudal. Que ese ligamento genital caudal es este pedacito color azul que está acá. Ese sería el ligamento genital caudal. Dice, el polo caudal del testículo se extiende y se va extendiendo y condensando mesenquimatosa llamada gubernáculo, que es el que podemos observarlo acá, ya después de estar extendido, este como color negro, ese sería el gubernáculo. Dice, cuando el testículo, cuando el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal interno, se forma un segmento extraordinario hasta el escroto. Ok, sí. Ahora, descenso ya testicular. Se desarrolla en el retroperitoneo de la región abdominal y se desplazarse en dirección caudal y pasar por la pared abdominal para llegar al escroto. Al final del segundo mes, el mesenterio urogenital se fija al testículo y el mesonefro a la pared abdominal posterior. Debido a la degeneración del mesonefro, se dice que al final del segundo mes, el mesenterio urogenital se fija al testículo y el mesonefro a la pared abdominal posterior. Debido a la degeneración del mesonefro, la fijación funge como mesenterio para las gónadas, de modo que la dirección caudal adquiere características ligamentosas y se conoce como ligamento genital caudal. Dice, el polo caudal del testículo se extiende con una condensación mesenquimatosa llamada gubernáculo. Cuando el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal interno, se forma un segmento extraordinario hasta el escroto. A ver, influenciado por la hormona, entre ellas andrógeno y la MIS, durante su exceso de la irrigación del testículo, deriva de la aorta y se conserva, y los vasos testiculares se extienden desde su punto de origen en la región lumbar hasta el testículo del escroto.
El peritoneo de la cavidad abdominal forma una invaginación a cada lado de la línea media que penetra la pared abdominal ventral. Denominado el proceso vaginal, sigue el curso del gobernáculo. Okay. El peritoneo de la cavidad abdominal forma una invaginación a cada lado pues, de la línea media y este penetra la pared abdominal ventral y este así denominándolo el proceso del gobernáculo. Hablemos del descenso, el descenso testicular. Dice, el proceso vaginal va acompañado de capas musculares de la fascia de la pared corporal que invaginan hacia la protuberancia escrotal. Dice, de forma, la fascia transversal constituye la fascia espermática interna, que la fascia espermática interna es la de color rojo. Esa viene siendo la fascia espermática interna. Dice, el músculo oblicuo del abdomen da origen a la fascia del músculo cremasterico, que esta es la fascia del músculo cremasterico, que es la de color morado, y al músculo oblicuo, que sí, al músculo oblicuo externo del abdomen, que este constituye la fascia espermática externa, que es como la de color verde que podemos ver ahí. Esa viene siendo la fascia espermática externa. Bueno, sigamos. Descenso de los ovarios. El descenso es considerado lamentablemente menor, establecido debajo del borde de la pelvis verdadera, de forma que el ligamento genital craneal constituye el ligamento suspensorio del ovario, que es este acá arriba que podemos ver. Este es el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento genital caudal da origen al ligamento útero-ovárico, que ese ligamento útero-ovárico es el que podemos ver acá abajo del ligamento suspensorio del ovario. Este es el ligamento útero-ovárico. También puede ser como llamado ligamento del ovario propiamente dicho. Y también encontramos lo que es el ligamento redondo del útero. Que el ligamento redondo del útero ya es como lo que está acá al final. Como este ganchito, viene siendo ya el ligamento redondo del útero. Este último se extiende pues a lo que son los labios mayores, que los labios mayores ya los habíamos visto como acá arriba. Estos son los labios mayores, van a llegar, este va a llegar hasta acá. Bueno, de la presentación, ahora vamos a seguir lo que son como correlaciones clínicas y vamos a empezar con tumor de Willis. Es un tipo de cáncer renal que generalmente pues afecta a los niños antes de los 5 años de edad, pero también puede ocurrir en el feto. Se deriva de mutaciones del gen WT1 en la región 11p13 y puede asociarse con otras anomalías y síndromes. Acá tenemos el riñón derecho con el tumor de Will
que es muy distinto como al riñón sano. Se mira como con un color como azul, por así decirlo en la imagen. Ese sería como caracterizado por la presencia del tumor de Wills, aniridia, que este es ausencia parcial total del iris, y gonadoblastomas, que es un tumores de las gónadas, y discapacidad, que se tiene como discapacidad intelectual. Se debe a la microdelección en el cromosoma 11 que afecta a los genes WT1 y PAX6. Ahora vamos con síndrome de Dennis-Druff. Dice que se caracteriza por insuficiencia renal en los genitales ambiguos y el tumor de Wills. Si ven ahí, hay una insuficiencia renal. Lo que es el niño tiene como, no, lo que es la niña tiene como inflamados sus labios mayores. Sí. Ahora vamos con el riñón displásico multiquístico. Un ejemplo de malformación renal grave en la que se forman múltiples quistes alrededor del conducto numeroso. Este es con falta de desarrollo adecuado de los tejidos renales. Este es el riñón pues que no funciona, ese sería el bueno, y podemos ver como los quistes ahí como pelotitas. Ahora vamos con amnesia renal, que esta es la ausencia completa de uno o ambos riñones, pero en la imagen muestra que solo uno es el que hace falta. Eso es amnesia renal. Ahora vamos con el síndrome renal de coloboma, que este pues es caracterizado por anomalías renales y defectos en el iris del ojo. Acá tengo yo una foto del iris y podemos ver que está como todo distorsionado, no está como la pelota bien formada en sí. Ahora vamos con el síndrome brachioterrenal, que este es como un trastorno que afecta el desarrollo de los riñones y las estructuras del cuello, y puede incluir malformaciones en las extremidades superiores. En esta imagen podemos ver la estructura una estructura de la malformación, una malformación en la estructura del cuello acá, y de las extremidades superiores, pues no tengo. Dice, enfermedad renal poliquística congénita. Es caracterizada por la formación de numerosos quistes en los riñones. Ahora sigamos. Síndrome de Meckel-Gruber. Este es caracterizado por quistes también renales, hidrocefalia, microstalmia, tiene paladar hendido y ausencia de tracto olfatorio, y también tiene polidactilia. Y las imágenes que presenta. Ahora hablaremos del síndrome de Bardet-Biedl, que se caracteriza por quistes renales, que son los que yo presentaba arriba. Es, esos son los quistes. Sí que he presentado quistes renales, obesidad, como vemos con la niña, discapacidad intelectual y defectos en las extremidades, como en las imágenes. Hablemos de correlaciones clínicas, pero esas son localizadas, localización anómala ya en los riñones. Hablemos del riñón pélvico, que este se refiere a un riñón que permanece en la pelvis. O sea, este riñón está muy abajo
está demasiado abajo, no como que debería estar en la parte superior, o sea, arriba, sino que está en la parte posterior, ya bien abajo, debido, dice que a su cercanía a la arteria ilíaca común. Esto puede deberse a que el riñón no logra ascender correctamente durante el desarrollo fetal, por lo que se quedó en la parte, o sea, en la parte posterior, o sea, en la región pélvica, no tuvo un desarrollo bien, por lo que pues se quedó ahí. Hablemos de riñón en herradura. Bueno, el nombre lo dice, es un riñón en forma de herradura. Dice que es una malformación en la que los polos inferiores de ambos riñones se fusionan durante su ascenso, formando una estructura en forma de herradura. Esto ocurre pues generalmente debido a la presión de las arterias durante el descenso de los riñones. Y acá podemos ver la imagen. Los riñones están unidos y lo que forman es una herradura. Hablemos de las arterias renales accesorias. Bueno, dice que son arterias adicionales que irrigan los riñones que derivan de la persistencia de los vasos embrionarios. Estas arterias pueden ingresar a los riñones por los polos superior o inferior. Bueno, correlaciones clínicas ya en defectos vesicales. Estrofia vesical. Dice, se trata de un defecto de la pared corporal anterior en que la mucosa de la vejiga queda expuesta debido a la falta de función de los pliegues laterales de la pared corporal de la región de la pelvis. Esta anomalía suele ser acompañada de epispadia, donde el tracto uterino abierto se extiende por la cara dorsal del pene, la vejiga y hasta el ombligo. Esta condición rara que ocurre casi aproximadamente 2 de cada 10.000 nacimientos vivos. Y la imagen podemos ver que abarcó lo que son el ombligo y pues su región del pene o ya sea de la vejiga. Ahora pasemos a estrofia cloacal. Aquí era vesical y este es cloacal. Dice, es un defecto más grave de la pared ventral del cuerpo en el que se interrumpe el avance y el cierre de los pliegues laterales de la pared corporal, comprometiendo el desarrollo normal del tabique urorectal. Además del defecto de cierre, también hay malformaciones, ya sea del conducto anal y un ano imperforado, o sea, acá, como en la imagen, podemos ver defectos en el ano, no está como bien todavía como bien formado, o esa malconformación. Las protuberancias genitales permanecen separadas debido a la falta de función de los pliegues corporales, lo que resulta en defectos genitales externos. Esta dice que es una condición muy rara con incidencia de aproximadamente 1 de cada 30.000 casos. Hablemos de correcciones clínicas, todavía de efectos vesicales y tenemos la fístula del uraco. Se forma cuando persiste el lumen de la porción intraembrionaria del alantoide, pues lo que permite el drenaje de la orina pues a través del ombligo. Esto ocurre debido a una falta de cierre adecuado durante el desarrollo fetal. Entonces, fístula del uraco es cuando eh, la orina pasa a través del ombligo. Hablemos del quiste del uraco. Se forma cuando solo persiste una región limitada del alantoide, lo que resulta una dilatación quística debido a la actividad secretora de su revestimiento. Bueno, pasemos a correlaciones clínicas de efectos uterinos del uraco.
Se forma pues cuando persiste el lumen de la porción intraembrionaria, del útero didelfo. En su forma extrema, el útero se duplica completamente, lo que resulta de dos úteros separados cada uno con su propio cuello uterino y cavidad en una malconformación congénita poco común. Y acá podemos ver en la imagen, el útero está doble, cada uno tiene su propio cuello uterino y pues su cavidad. En este caso nos comentaba el doctor que puede tener como dos embarazos al mismo tiempo porque se pueden pegar en las dos cavidades uterinas. Y nada, solo eso. Ahora tenemos útero arqueado. Esta forma menos grave, hay una indentación en la línea media del útero, lo que da una aparición arqueada. A menudo esta condición no causa síntomas y puede estar desapercibida. Ahora tenemos útero bicorne. Dice que esta anomalía en el útero tiene dos cuernos que ingresan a una vagina, pues en común. Es una condición relativamente frecuente y puede asociarse con complicaciones durante el embarazo, como aborto espontáneo o ya sea aborto prematuro. Ahora tenemos útero bicorne unicervical con un cuerno rudimentario. Dice que esto ocurre cuando hay una atresia completa o parcial de uno de los conductos paramesonéfricos y la porción rudimentaria se conserva como un apéndice de lado bien desarrollado. Puede haber complicaciones debido a la falta de comunicación de la cavidad con la vagina. Bueno, tenemos el útero bicorne y el cuerno rudimentario, que el cuerno rudimentario es el que está como más cerrado, y el útero bicorne. Bueno, ahora hablemos de una atresia cervical, que cuando la atresia afecta a ambos lados, puede existir una atresia cervical, lo que impide el paso del flujo menstrual y esto puede causar complicaciones. Esta sí es como un poquito, siento que es un poquito más grave porque no hay un paso a que pueda estar saliendo el flujo menstrual porque está cerrada en sí. Hablemos de duplicación vaginal o atresia vaginal. Si los bulbos sinovaginales no se fusionan, no se desarrollan pues adecuadamente, puede ocurrir duplicación vaginal o su atresia respectivamente. En este caso de la atresia, una pequeña bolsa vagina puede rodear el cuello uterino. Bueno, digamos. Hablemos de correlaciones clínicas en defectos de los genitales ya masculinos. Tenemos hipospadias, que esta pues es caracterizada por la función incompleta de los pliegues ya uretrales, lo que resulta en orificios uretrales anormales a lo largo de la superficie ventral del pene. Pueden manifestarse con el meato uretral cerca del glande, a lo largo del cuerpo del pene o cerca de la base del mismo. Viéndolo acá, tiene como los orificios donde pues va a salir su orina un poco abajo, no como en la punta que es lo normalmente. Eso viene siendo como hipospadia. Ahora, epispadia es una anomalía en que el meato uretral se extiende en el dorso del pene en el lugar de la punta. Es una condición rara que puede estar relacionada con la estrofia vesical y el cierre anómalo de la pared corporal ventral. Hablemos pues de micropene. Bueno, se desarrolla cuando hay una estimulación androgénica insuficiente para el crecimiento de los genitales externos. Puede ser causada por hipogonadismo primario o hipotálico o por una disfunción hipofisiaria.
¿Qué micropene? Pues la palabra dice micro, de pequeño, y pene, pues el pene, entonces sería un pene pequeño. Ahora hablemos de pene bífido o duplicación peniana. Dice, puede ocurrir si el tubérculo genital se divide durante el desarrollo fetal, lo que resulta en la presencia de dos penes o una abertura en el pene. Bueno, acá tenemos, sí, acá pues si podemos notar, tiene como dos penes y también tiene la abertura en sí. Ahora hablemos de correlaciones clínicas, trastorno de desarrollo sexual. Genitales ambiguos. Cuando hablamos de ambiguos, pues nos referimos a dos. O sea, de bi es dos, vivos. Dice que esta condición se caracteriza por la presencia de genitales que no se pueden clasificar, pues claramente como masculino o ya sea femenino. Pueden manifestarse como un clítoris grande o un pene pequeño. En algunos casos presenta características pues de ambos sexos. Como está en la imagen que tenemos un pene, pero también tenemos una vagina. Entonces están los dos genitales ahí mismo juntos. Eso vienen siendo los genitales ambiguos. Ahora, hablemos del trastorno ovotesticulares del desarrollo sexual. Dice, anteriormente conocido como hermafroditismo verdadero. Este se refiere a la presencia del tejido tanto ovárico pues como testicular en una persona. Los genitales son ambiguos y pueden consistir en cualquier combinación de ovario testicular o ovostestis. Hay una tendencia a la masculinización en muchos vasos y la imagen que coloqué es esta, es el trastorno de ovos testiculares. Bueno, seguimos con correlaciones clínicas, trastorno del desarrollo sexual, 46XY, deficiencia aislada de ausencia inhibidora de Muller o hormona antimulleriana. Dice que es caracterizada por la falta de síntesis del MIS, que es la sustancia inhibidora de Muller, puede resultar en genitales externos anormalmente por un varón, pero con remanentes del sistema mulleriano como útero y tubas uterinas. Hablemos del síndrome de sensibilidad a andrógenos. Ocurre debido a la falta de receptores de andrógenos o la incapacidad de los tejidos por responder a la hidrotestosterona. Los pacientes tienen testículos, pero estos no se desarrollan como los genitales masculinos. Pueden presentar una vagina corta o una hipoplásica y hay varias o leves parciales del síndrome. Hay diferentes, dependiendo. Hablemos de deficiencia del 5A reductasa, que es 5-ARB. Se caracteriza por la incapacidad para convertir la testosterona en hidrotestosterona debido a la falta de la enzima 5A reductasa. Esto puede llevar a genitales externos con aspecto masculino, pero con su desarrollo de hipospadia o un aspecto femenino que es clitoromegalia. Ahora hablemos de las últimas correlaciones que son hernia y criptorquidia. Dice, hernia inguinal directa congénita, pues esto ocurre cuando el conducto inguinal que normalmente se cierra durante el primer año de vida permanece abierto y permite que las asas intestinales desciendan hacia el escroto, hidrocele testicular o del cordón espermático. Se refiere a la acumulación de líquido alrededor del testículo, que es esto en azul. Esto es la hidrocele a lo largo del cordón espermático. Esto puede ocurrir como resultado de la obliteración irregular del conducto anquinal, dando origen a pequeños quistes de secreción de líquido. Ahora tenemos criptorquidia.
criptorquidia no desciende al escroto como debería de hacerlo durante el desarrollo fetal. Puede estar asociado a una disminución en la síntesis del estrógeno y se relaciona con la incidencia de anomalías renales entre el 3 al 5%. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los problemas del capítulo, que aquí creo que son 4 preguntas. Bueno, empecemos con los problemas. Los problemas a resolver. Dice, primera pregunta. Durante el desarrollo del sistema uterino se forman 3 sistemas. ¿Cuáles son estos y qué porciones, si es que existe alguna de cada uno de esos sistemas, se conserva en el recién nacido? Dice, los 3 sistemas que se forman son los pronefros, mesonefros y el metanefro, todos derivados del mesodermo intermedio. Se forman en sucesión, en secuencia craneal o caudal. Así el pronefro se forma en los segmentos cervicales al final de la tercera semana por el rudimentario o evoluciona con rapidez. Lo que es el mesonefro, cuya formación inicia con una fase temprana ya en la cuarta semana y se extiende desde la región torácica hasta la lumbar superior. Muestra segmentación solo en su región craneal y contiene túbulos excretores que se conectan con el conducto mesonéfrico de Wolf. Este riñón también evoluciona, pero puede fusionar durante el periodo breve. Es más importante debido a que los túbulos y los conductos colectores contribuyen a la formación de los conductos genitales en el varón. Los conductos colectores cercanos a los testículos constituyen lo que son los conductillos eferentes. En tanto, el conducto mesonéfrico integra el epididismo, el conducto eferente del conducto eyaculador. En el embrión femenino, estos túbulos y conductos se degeneran debido a que su mantenimiento depende de la producción de la testosterona. El metanefro se ubica en la región pélvica, siendo una masa de mesodermo no segmentado que constituye a los riñones definitivos. Las yemas uretrales crecen a partir de los conductos mesonéfricos y al entrar al contacto con los blastemas metanéfricos inducen a su diferenciación. Las yemas uretrales forman los conductos colectores y los uréteros, en tanto el blastema metanéfrico genera los nefromas, que son unidades excretoras, cada una de las cuales está constituida por un glómerulo que es capilares y un renales. Bueno, ahora pasemos a la pregunta 2. Dice, al nacer, el neonato que parece ser varón carece de testículos en las bolsas escrotales. Más tarde, se determina que ambos están dentro de la cavidad abdominal. ¿Qué término describe esta condición? Explique el origen embrionario de este defecto. Dice, tanto los ovarios como los testículos se desarrollan en la cavidad abdominal a partir del mesodermo intermedio y a lo largo de la cresta urogenital. Los dos descienden también por un mecanismo similar a partir de su posición original, pero el útero impide la migración del ovario fuera de la cavidad abdominal. En el feto masculino, sin embargo, una condensación mesenquimatosa, que es el vernáculo, que también se forma en el embrión femenino, pero se fija en el útero, se une al polo caudal del testículo, primero en la región anguinal y luego en los pliegues escrotales. El crecimiento y la retracción del gobernáculo, junto con el incremento de la presión intraabdominal, induce al descenso de los testículos. La falla de estos procesos determina la falta de descenso testicular que conoce como criptoquidia. Alrededor de 2 a 3% de los neonatos de término tienen un testículo no descendido y en 25% de ellos la condición es bilateral. En muchos casos, los testículos no descendidos han completado su descenso al año de edad. Si esto no ocurre, pudiera ser necesario la administración de testosterona debido a que se piensa que esta hormona participa en el descenso o ya sea una cirugía.
la fecundidad puede comprometerse si el trastorno es ya bilateral. O sea, cuando hablamos de bilaterales, hablamos de aquel trastorno donde pues tenía como dos, era una vagina y un pene. Bueno, hablemos sobre la pregunta 3. Se dice que los genitales externos del varón y de la mujer tienen homologías. ¿Cuáles son estos y cuál es su origen embriológico? Bueno, los genitales externos masculinos o ya sea femeninos pasan por una fase indiferenciada, durante el cual no es posible identificar el sexo. Bajo la influencia de la testosterona, estas estructuras asumen un aspecto masculino, pero los derivados son homólogos, un hombre y mujeres. Esta homología incluye el clítoris y el pene que derivan del tubérculo genital, los labios mayores y el escroto que derivan de las protuberancias genitales, y estos se fusionan pues en el varón, y los labios menores y la uretra peniana, que estos derivan de los pliegues uretrales que se fusionan en el varón. Bueno, durante las fases tempranas el tubérculo genital es mayor y el embrión femenino que en el masculino. Esto se ha inducido a la identificación errónea del sexo mediante el ultrasonido. Y como última pregunta tenemos, después de varios años de intentar el embarazo en una mujer joven, solicita valoración médica. La exploración revela que su útero es bicorne. ¿Cómo puede haberse generado esta anomalía? Dice, el útero se forma a partir de la fusión de las porciones inferiores de los conductos paramesonéfricos de Moeller. Se ha descrito anomalías numerosas. La más común consiste en la presencia de dos cuernos uterinos, que era el útero bicorne. Entre las complicaciones que genera este defecto, eh, está las dificultades para la concepción, la incidencia elevada de aborto espontáneo, las presentaciones fetales anómalas, que pues en algunos casos una parte del útero tiene un extremo ciego, que es un cuerno rudimentario, que era lo que yo estaba hablando sobre las anomalías que anterior, que tenía como por un lado estaba bien, pero por el otro tenía como un cuerno que era como hacia arriba, que no se unía a ningún lado, solo estaba el cuerno. Dice que este produce problemas durante la menstruación, así como lo que es el dolor abdominal. Y esto sería todo sobre la presentación del sistema urogenital. Espero que me haya entendido y que haya sido muy clara con lo que eran los problemas, las correlaciones clínicas y con el contenido que se daba del libro. Y espero que me hayan entendido lo que era con las imágenes. Y nada, eso es todo. Pues muchas gracias.